mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso, la cual, laboralmente hablando, como suelo decir, hoy termina. Viernes 4 de noviembre del año 2022. Antes de entrar al tema que quiero comentar con usted hoy, diré que me causaron hilaridad, por no decir carcajadas, las declaraciones antenoche en un noticiario televisivo con Denise Merker del Superman Harfush, donde preguntábale ella, y le mostró algunas imágenes ahí en la pantalla, de estas rodadas de terror. Y él dijo, bueno, la primera sí hubo esto, pero la segunda, dice, de anoche, ya fue pacífica. Y dice uno, ¿cómo es posible que un funcionario que tiene toda la información disponible sobre los desmanes y el peligro en que pusieron a miles y miles, no solo de automovilistas, sino de transeúntes, diga, fue pacífica? Eso. La verdad es que algo que empezó bien, como fue el desempeño y la prudencia y mesura del licenciado García Harfush, llamado ahora por algún servil y arrastrado queriendo quedar bien del Partido Verde, un señor Sesma creo que fue, el Superman Harfush. La verdad es que se ha convertido en un panegirista de la anticientífica Sheinbaum y no se atreve ni siquiera de palabra a decir son unos delincuentes violando todo lo, etcétera, etcétera. Y de aquí para el real, prepárense, señores, para que cualquier funcionario del gobierno de la Ciudad de México se dedique a proteger para que no sea tocada ni con el pétalo de una declaración en cualquier noticiario, sea este televisivo o radiofónico. Muy bien, vayamos al tema. A raíz de esta iniciativa de reforma electoral que está manejando el partido Morena por iniciativa absoluta y única del bulto, se ha desatado una luz de declaraciones y memes y tweets y lo que guste usted, donde, primero sin distinguir entre lo que sería la parte constitucional de la reforma, la cual no va a pasar, no tienen el suficiente número de legisladores ni en Cámara de Diputados ni en Cámara de Senadores. Entonces, hablar de que las legislaturas estatales sería ocioso, porque, repito, la parte constitucional de esa reforma no va a pasar. Entonces, pero los que hacen pronunciamientos como el que voy a decir o a recordar ahorita, no hacen esa distinción. Lo único que podría hacer Morena es modificar algunas partes de las leyes reglamentarias, nada más eso. Pero lo central del INE, de su operación, de su justificación constitucional y su autonomía constitucional que se le otorga también, va a estar intocada. De tal manera, pues, que el daño, vamos a ponerlo de esa manera, que podría hacer la reforma a algunas de las leyes o a alguna de las leyes reglamentarias en ciertos aspectos, pues sí va a generar molestias, quizás cierto desencanto, pero de ahí, fíjese usted el juicio que hacen algunos que no se han preocupado por leer la iniciativa y entender qué parte es constitucional o implica una reforma constitucional y qué parte no, para en todo caso delimitar el potencial daño a la cuestión electoral. Y dicen, si se aprueba la reforma electoral, repito, sin distinguir las partes de esa iniciativa, se acaba la democracia y se hunde México. Y yo le puse a uno de estos estridentistas, y no estoy hablando del movimiento estridentista de allá de los años 20,
en nuestro país del siglo pasado, Germán Lista Zurbide, etc. Aquellos que bajo la consigna de arriba el mole de guajolote construyeron o conformaron el movimiento estridentista. Entonces, con este tipo de posiciones, si se aprueba la reforma electoral, se acaba la democracia en México. Yo no sé de dónde sacan juicios tan absurdos. La democracia en México no es algo, en primer lugar, que exista así como una cosa. La democracia, la quitamos ahora. No. La democracia en todo país es un proceso. Es un proceso que tiene avances y a veces retrocesos. Y no en todo. Porque cuando hay un avance democrático, y el ciudadano disfruta eso, en México elecciones competidas prácticamente las tenemos desde el año 2000, para dejar de lado el 97, donde solamente fue en Cámara de Diputados donde el PRI perdió el control de esa Cámara. De tal manera que del año 2000 está el 2000, una intermedia, la del 12 otra intermedia, la del 18 y otra intermedia. Van 6 grandes procesos electorales, para no irme a los procesos estatales, donde el ciudadano se ha dado cuenta que los votos cuentan y se cuentan por ellos mismos, por los ciudadanos. De tal manera que sale alguien que de manera irresponsable dice: si pasa esa reforma electoral, se acaba la democracia en México y se hunde la democracia y luego se hunde México. Hacen un daño, porque en vez de permitir hacer un análisis objetivo de esa reforma, lo único que hacen es asustar y confundir. De tal manera que esos juicios, por favor, no les haga caso. La reforma, la iniciativa de reforma que ha enviado el presidente para ser analizada y en su caso discutida y aprobada o no, tiene, repito, lo que me he cansado de decir una y otra vez. Tiene elementos que implican una reforma constitucional. Esa no va a pasar. Pero tiene elementos que están ubicados en el texto de alguna de las 3 leyes reglamentarias. Y ahí Morena nomás necesita el 50% más 1. Pero la parte fundamental, primaria, determinante, está en la Constitución, en el artículo 41, y eso no lo van a poder cambiar. Por más que intentan y que digan y que los van a doblar acá, no va a pasar. Por eso yo les suplicaría a esos tuiteros que lanzan esos juicios irresponsables, los juicios, e irresponsablemente esa actitud, asustan o confunden en el mejor de los casos. Por eso, el gran problema, me he cansado de decirlo también, el gran problema nuestro es la ignorancia, el desconocimiento de los temas acerca de los cuales lanzamos juicios casi apocalípticos. ¿Tiene interés usted en conocer esa reforma? Ponga en el buscador que quiera usted, Google o algún otro, reforma electoral o iniciativa de reforma electoral de Morena, y ahí va a aparecer. ¿Quiere usted otra opinión o una opinión objetiva, sustentada, verdaderamente analítica, seria? Entre usted a la página de Integralia, ese think tank, ese centro del conocimiento que fundó y dirige el doctor Luis Carlos Ugalde. Y ahí en la primera pantalla va a ver usted un documento relacionado con esa iniciativa de reforma electoral. Baje ese documento o ahí mismo léalo, o si gusta usted imprimirlo. Son 6 cuartillas y ahí vienen desglosadas las posibles consecuencias de esa reforma. Y ahí hace la distinción entre la parte constitucional
y la parte de reforma legal. Por eso quiero terminar este comentario pidiéndole una vez más a estos estridentistas que actúen responsablemente. Si quieren opinar sobre esa iniciativa, estúdienla. No nomás léanla ahí a ojo de pájaro, no. Estúdienla, infórmense y den opiniones sustentadas. Repito otra vez, no me cansaré de hacerlo. La iniciativa tiene parte constitucional y parte legal. La constitucional no va a pasar y la parte legal se dará la batalla. Si logra Morena, con la aritmética que tiene en ambas cámaras, las va a aprobar esas reformas. Y habrá que trabajar más duro, concientizar al ciudadano para que el daño que pudiere causar ese conjunto de reformas legales sea el mínimo daño al proceso electoral y a las elecciones en su conjunto el año 2024. Es una petición respetuosa que hago y a usted le suplico encarecidamente no haga caso de esas opiniones que rayan casi en la locura por la irresponsabilidad de quien las emite sin haber leído cuidadosamente esa iniciativa. Le agradezco a usted la atención, terminamos una semana más y lo espero aquí el lunes por la mañana en este espacio que usted ya conoce. Y les recuerdo la campanita, suscríbanse a este canal y tendrán ustedes de lunes a viernes a las 6 de la mañana la mañanera de Ángel. Muchísimas gracias.